Bienvenidos una vez más a un episodio de AML Forum. Sus anfitriones Nelson Ramírez y quien les habla, Carol González. En este episodio tenemos un mega súper invitado, Ramón Alberto González, vicepresidente de cumplimiento y también presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana. Ramón Alberto es una persona bastante joven y dentro de su juventud ha logrado muchísimos objetivos dentro de la carrera de cumplimiento y además se ha vuelto un referente en la gestión de este riesgo. Sin embargo, yo no le voy a dar muchos detalles, sino que le voy a pasar el micrófono a Ramón para que me cuente. Dime, Ramón, ¿cómo tú puedes ser vicepresidente de cumplimiento, de gobierno corporativo, de legal, de ser incipiente o crear tu bebé, que es la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana? ¿Cómo tú logras hacer todo esto y cuál ha sido el camino? Porque muchas veces las personas ven solo los resultados, pero hay un camino detrás, hay esfuerzo, porque la palabra sacrificio no comulgo mucho con ella, pero sí, ¿cuál ha sido esa carrera que tú has llevado? Bienvenido, Ramón. Gracias por el espacio y cuéntanos un poco de ti. Excelente. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para toda la comunidad que escucha este podcast tan valioso y tan interesante para la comunidad profesional y que de cumplimiento y que a demanda pueden, en la tranquilidad de su casa, en sus vacaciones, poder darnos el privilegio y la oportunidad de ser escuchados. O sea que primero felicitarlos a ustedes por este esfuerzo, por esta iniciativa, que cada vez más a través de estos medios de comunicaciones emergentes podemos seguir capacitando, educando y aportando valor. Así que enhorabuena y de verdad gracias por la oportunidad que nos dan de contar una historia que parte mucho de experiencias vividas, experiencias acumuladas que gracias a Dios hemos podido ir sorteando, y también a mi organización, en este caso a Banesco, que desde muy temprano me dio la confianza, la oportunidad para afrontar retos y confió en mi capacidad y me ha ido formando, llevando, y que uno ha asumido ese compromiso con la pasión que nos caracteriza a los profesionales del cumplimiento. Fíjense que desde muy temprano, o sea, estudié administración de empresas, luego hice una especialidad en gerencia y productividad, alta gestión empresarial, posgrado y también la maestría. Y desde muy temprano, algo que me movía era una curiosidad hacia todo lo que iba orientado a la productividad, a todo lo que iba orientado a la eficiencia, a esa parte de ser muy disciplinado. Entonces, desde muy temprano tuve un trabajo que marcó un hito en mi nivel de pasión hacia poder avanzar y echar para adelante, que fue que yo fui uno de el primer vendedor de ollas de Royal Prestige. No sé si conocen esa marca, que es una franquicia internacional. Y desde muy temprano mi papá vio esa energía y esa pasión para echar para adelante y me dijo, óyeme, vamos a canalizar esa, esa ímpetu tuya hacia algo cada vez más que tenga mayor retorno. Y ahí me abrió la curiosidad de entrar a una firma, a una Big Four, en este caso KPMG, una escuela donde también tuve la oportunidad de trabajar en la área de Risk Advisory Service. Desde esa función trabajamos todo lo que eran las valoraciones de empresa, hacíamos análisis de riesgo, todo ese mundo del riesgo muy enfocado a la parte financiera, pero había un niño que recién nacía, que era un servicio profesional de evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento.
Esto, Ramón, sí. disculpa que te interrumpa. Ay, Oye, por favor. ahora entiendo tu conexión con el negocio, porque yo no había visto un oficial de cumplimiento tan pro negocio como tú, y ahora entiendo, es que tú Mm. fuiste vendedor. Sí, yo fui vendedor y Fuiste parte, vendedor, o sea que tú y tienes el diablito y el, como yo le digo, claro, el diablito en tus venas. y fíjate qué particular de un producto que llegó muy temprano a una cultura y a una economía. O sea, tú estás hablando de ollas de alto valor para una economía que no podía quizá pagar por ella, o no había una cultura de salud ni de toda esa parte del wellness, porque y fue un reto persuadir, convencer e influir a esos posibles compradores para lograr un objetivo y una que era un objetivo comercial. Y fíjate cómo conecta desde temprano, que desde temprano asumía un objetivo, desde temprano tenía una métrica, desde temprano tenía un norte claro. Y por eso que durante este podcast vamos a estar hablando de la importancia de las métricas, de los indicadores para el logro y la consecución sostenible de los resultados, porque a veces creemos que lograr resultados una vez es suficiente. No, el reto es que sea sostenible, resultados positivos y más en la mitigación de riesgo. Yo no sé si voy a tirar la cédula y Ramón Sí. es chiquito, pero Ramón me auditó a mí cuando yo trabajaba en Dominicana. O sea, él fue el auditor mío y era un bebé, me acuerdo yo. Imagínate. Sí, imagínate Totalmente. desde hace cuánto lo conozco. Así es, Y y tuvimos. fue bastante, hicimos bastante conexión, aunque era como él dice, era la parte de advisor de KPMG, pues hizo una auditoría bastante profunda en ese momento. Imagínate, ya yo tengo 13 años aquí en Panamá y él fue, cuando nosotros nos cambiamos, bueno, perdón, cuando KPMG era nuestra firma, pues él nos hacía las revisiones específicas del programa de cumplimiento. Así que, aunque es jovencito, comenzó temprano y comenzó en las grandes ligas, Sí. porque comenzó a hacer Correcto, Big Four. correcto. Y como, Y como dice él, con el norte muy claro, pues, ¿no? Exacto. totalmente. Y fíjense que en la firma que se caracterizan porque te pagan con un salario de conocimiento. O sea, yo siempre fui buen pago, siempre habían proyectos, retadores, capacidades limitadas, análisis para hacer propuestas, cuánto podemos cobrar por eso, basado en el esfuerzo, basado en el conocimiento técnico que se demanda. Entonces tú tienes que lograr articular todas esas variables para poder dar un servicio de calidad dentro de una Big Four que tiene altos estándares para los profesionales y para dar su servicio. Entonces, desde temprano tuvimos que preparar propuestas, tuvimos que cobrarle a los clientes también. O sea, uno comienza a poder a vivir la vida real cada vez, la viví muy temprano de, oye, tenía que vender, también tenía que cobrar, también tenía que hacer servicio profesional sin perder la ética. Y eso se puede lograr. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos siempre la obligación de formar en los profesionales. Entonces, luego de esa trayectoria en KPMG, duré alrededor de 8 años, escalé hasta la posición y llegó luego la oportunidad de una operación bancaria nueva. Era una operación donde República Dominicana hacía más de 30 años que no se iniciaba una operación orgánica desde cero. No fue que se compró un banco, no fue que se compró una cartera, no, orgánico, desde cero. Gestionar las licencias, hacer toda la política, hacer todos los procedimientos, contratar los recursos, alquilar el edificio, contratar el sistema bancario. Yo tuve el privilegio, señores, de vivir ese proceso de crear un banco desde cero. Entonces, Oh, wow. con todos los retos que trae. Entonces, imagínense, pero ¿cuál fue el éxito? Había una planificación, había un plan claro con un GAN de actividades, con hitos, con entregables, con fechas, con responsables y con métricas para saber si podíamos abrir y tener la apertura oficial al mercado dominicano en la fecha que el accionista lo estableció. Me explico, o sea, queremos estar operativos, aceptando clientes en tal fecha. ¿Qué hay que hacer para eso?
Y ahí comienza toda esa disciplina, ese esfuerzo, esa persistencia, esa resiliencia, esa adaptabilidad para poder ir desbloqueando obstáculos y aprovechando cada reto, poniendo la oportunidad. Y desde ahí nace ya mi trayecto en Banesco, donde este año, en septiembre, cumplo 15 años. Debo ser ya debemos quedar menos de 3 personas que somos fundadores. Eh, y eso también nos da mucho orgullo porque durante ese periodo hemos visto cómo la organización ha ido evolucionando, transformándose. Y el principal aprendizaje que he podido capitalizar es su ADN hacia la planificación estratégica y hacia el control de la ejecución del plan estratégico. Entonces, cuando pensamos en estrategia y pensamos en un control de ejecución de la estrategia, automáticamente comenzamos a pensar en métricas, en indicadores, y sigue siendo como lo que hoy me permite seguir siendo eficiente, efectivo y eficaz en todos los retos que la organización sigue teniendo, y me permite también llevar ese aporte a los profesionales de cumplimiento, como lo menciona a través de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana, donde nos hemos enfocado en fortalecer las habilidades blandas para formar a estos profesionales. Fíjense que yo no le he hablado de nada de especialización de AML, de FIBA, de ACAMS, de ISO. Claro que la tengo, claro, la valoro. Sin embargo, lo que me ha permitido el crecimiento y el aportar valor ha sido siempre las habilidades blandas o esos famosos power skill. Y sobre eso la asociación ha tenido un rol importante en abrirle los ojos a los profesionales de cumplimiento que vienen subiendo, diciéndole, hey, es importante certificarte. Claro, sin embargo, no obvíes que el 85% de los resultados se logran con tu manera de ser y solo el 15% con tu formación técnica. Entonces, por ahí comienza ese trayecto, esta pasión, y de verdad siento que todavía sigo aprendiendo y sigo ya especializando el liderazgo, la gerencia, porque también hemos tenido los retos de gerenciar recursos y impactar desde el liderazgo a personas, y eso comienza a generar ya un compromiso totalmente diferente, que la mejor forma de hacerlo es explicándole el porqué de las cosas, explicándole el propósito, y la mejor forma de hacer esto, señores, con indicadores, porque cuando ven los indicadores y ven cómo ese indicador aporta a la estrategia, la gente lo que hace, que puede ser operativo, aburrido, rutinario, comienza a hacerlo con pasión, porque wow, si yo hago mucho esto bien, impacta en este objetivo. Sí, bueno, pues vamos a hacerlo bien. Entonces ya lo hacen, no porque se contrató para eso, no porque su descripción del puesto lo hizo, sino porque le preocupa hacer ese aporte a la estrategia general de una organización. Y yo creo, Ramón, o sea, todo eso que acabas de decir es súper, porque esa experiencia que tiene desde haber visto nacer el banco, ¿no? Sí. Y ahora que vamos a entrar en la parte de los indicadores, o sea, esa conexión es bárbara, pues. O sea, te da una, no una ventaja, sino que es una experiencia única en el sentido que tú puedes hablar con mucho más propiedad, en este caso, de los indicadores que tú utilizas y sobre todo que aplican para tu banco, porque lo viste desde cero, pues, ¿no? Totalmente. Lo veo como hay que saber diseñarlos, veo cómo es importante medirlos, cómo es importante más que medirlos, establecer acciones cuando comienza a verse una tendencia, una desviación, comienza a crearse una cultura de proactividad, comienza a existir una cultura de buscar la causa raíz que me está impactando en el logro de un objetivo, y lógicamente comienzan a ver cómo los objetivos son retadores pero son alcanzables. Uh-huh. Y haciendo un poquito de ingeniería inversa, por favor, más que definir los indicadores, vamos a ver qué resultados o cuáles son las ventajas que tú has visto del gestionar indicadores, porque dijimos, tú juegas golf, tú tienes 2 niños, tú tienes una esposa,
tú eres vicepresidente de cumplimiento, de legal, de gobierno corporativo. Eres el presidente de una asociación que está bebé, que tiene 1 año y meses. Entonces, todo eso requiere el recurso más importante que tú tienes, que es tu tiempo. Entonces, Correcto. ¿cómo el gestionar a través de indicadores te ha ayudado o coayudado a ti a poder tú tener todas esas bolas en el aire y que ninguna se te caigan, ¿verdad? Sí. Y sí, ciertamente es un gran reto, es algo que somos del club de las 5 de la mañana, ese club sigue siendo selecto, donde tenemos que levantarnos muy temprano para hacer ejercicio, porque creemos que las fuentes de energía que nos dan esa capacidad para afrontar el día a día viene de que tus fuentes de energía tienen que ser de calidad. Una fuente de energía es la salud, los ejercicios, la alimentación, la parte espiritual, la parte emocional, y gracias a Dios yo me enfoco en que mis fuentes de energía estén óptimas. Otra vez, suena etéreo, pero impacta significativamente con esa coraza con la que sales a afrontar el reto. Entonces, la realidad es que luego de eso, tú llegas a que tienes al tener claro cuál es el objetivo o el propósito de lo que tú gestionas. En este caso, yo gestiono el riesgo legal, gestiono el riesgo regulatorio, gestiono el riesgo de legitimación de capitales. Ya uno sabe, ok, cuáles son esos KPIs que estaremos viendo más adelante, los diferentes tipos de KPI, pero cuáles son esos KPI que me dan ese síntoma o esa confianza relativa que estamos bien, o a dónde hay que enfocar mi tiempo, que sigue siendo limitado. Entiéndase que soy muy celoso con la planificación, tanto la estratégica como con la planificación diaria, y cuando nos planificamos y contamos con un equipo que declara con transparencia las realidades, tú comienzas a hacer una priorización muy correcta, y luego ser muy disciplinado y respetuoso de esa planificación. Entiéndase que luego, al cierre de cada periodo, en este caso de la semana, tú tienes que hacer una revisión retrospectiva que diga, ok, hice lo que tenía. Yo dije que el lunes planifiqué que iba a hacer A, B, C y D basado en estas variables. El viernes me doy cuenta que, o confirmo si el A, B, C era lo correcto. Entonces, como que uno mismo tiene que hacerse ese challenge constante para poder no omitir nada. Entonces eso va a generar que tú tengas primero equipos enfocados, equipos de alto desempeño. Es una palabra que también sigue siendo subestimada. Tú no puedes tener grupos de personas, tú no puedes tener equipos. Tú necesitas equipos de alto desempeño que deben estar formados de las personas buenas, no, las personas correctas. Y ahí comenzamos a crear un tema que pareciera ser que yo soy un súper poderoso. No, yo tengo yo he formado un súper equipo basado en que cada uno sabe lo que tiene que hacer y cómo se le mide su desempeño basado en resultados. Todo mi equipo sabe que tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Si el indicador no llegó, algo hay que hacer diferente para el próximo mes. O sea, todos los meses se sabe, cada quien sabe si el propósito de su función se está ejecutando. Entonces, eso no admite espacio a personas que no estén a la velocidad que va el equipo, que es una locomotora que va a alta velocidad. No admite excusas, no admite no estar empoderado, porque fíjate que algo que yo he ido construyendo es que a mí no me gusta personalizar la resolución de problemas. Yo necesito que el equipo sea un muy buen resolver de problemas y que entiendan que el problema es lo que justifica nuestra existencia. Entonces, cuando la gente entiende que el negocio seguirá siendo así, que los indicadores de negocio tenemos que ser corresponsables de ello, no solamente señalarlos, mira, están mal, no han actualizado a tiempo, mira, no cumplen con los SLA. Tú tienes que decir, sí, pero espérate, ¿qué tú estás haciendo para
hacer que ese indicador evolucione. Y entonces ahí las personas se sienten corresponsables de los resultados. Entonces, no es que yo trabajo de manera colaborativa con ellos, suena muy bonito, colaboro, no es suficiente colaborar. Necesito que tú seas doliente, corresponsable. Entonces, en cada persona del equipo tiene una métrica que es corresponsable de negocio. Entiéndase que si negocio está mal, lo siento, hermano, tú también estás mal. El negocio está mal, cumplimiento está mal. Uh-huh. Entonces, eso va generando a través de métricas, que nosotros tenemos un indicador estrella, que comenzamos ya a disparar un poco sobre indicadores recomendables, que es el indicador de cultura. Nosotros tenemos un indicador de cultura que mide cómo las áreas tomadoras de riesgo están cumpliendo sus responsabilidades. Cuando hablamos de área tomadora de riesgo, hablamos de negocio, hablamos de capital humano, que también mitiga riesgo en colaboradores, y hablamos de servicios generales, que revisa todo el tema de los proveedores, hablamos de la parte de mercadeo, cualquier elemento de donaciones, patrocinio. Cada tomadora de riesgo tiene una métrica que ellos ven semanalmente cómo están y que puedan maniobrar para cerrar el mes en el mejor nivel de cumplimiento. Porque recuerden que las áreas comerciales piensan a través de indicadores, de métricas y a través de objetivos. Entonces, crear este indicador e incluirlo en la misma métrica donde está colocación, cobranza, reciprocidad, cumplimiento. En esa misma visual, ellos saben que, wow, me está yendo bien en la colocación, wow, me está yendo bien en la captación, pero wow, no me está yendo bien en cultura. Entonces, fíjate cómo ya tú estás gestionando de manera integral algo. Tú no quieres un excelente área de negocio que sepa vender, pero no mitigue riesgos. Entonces, ese indicador se alimenta de subindicadores para poder tener, como quien dice, esa métrica general de la organización. Si todas las unidades de negocio están bien, el banco está bien. Si alguna unidad de negocio está mal, una que esté mal, el banco está mal. Todos tenemos que trabajar a que esa área suba el nivel. Ramón, entonces eso genera esa cultura. ¿Tienes un equipo dedicado a generar los indicadores? ¿O cada departamento, cada equipo tiene tiene la responsabilidad de generar sus propios indicadores? Bueno, los indicadores, la construcción de los indicadores la hacemos desde, en este caso, desde cumplimiento con mucho apoyo de planificación estratégica. Uh-huh. Porque, todo lo que nosotros queramos medir tiene que estar amarrado a un objetivo estratégico organizacional. Bien, entonces, si la organización quiere tener ha declarado tener una cartera de riesgo alto, medio, bajo o sana, ya nosotros sabemos que tenemos que tener un indicador que mida desde la óptica de riesgo eso. Entonces nosotros lo construimos y somos quienes lo custodiamos. Entonces ya como custodio independiente hacemos pruebas o muestreos y sobre esos muestreos alimentamos el indicador. Uh-huh. Entonces, la data la provee cada unidad. Bueno, la data la provee los insumos uh-huh. que afectan el indicador vienen de diferentes fuentes. Para explicarte lo mejor, por ejemplo, atención a tiempo del SLA, o sea, negocio tiene que atender nuestras solicitudes de cumplimiento sobre investigaciones a tiempo. O sea, que tiene un SLA para eso. Claro, tiene un SLA definido, que es un acuerdo uh-huh. ya firmado, donde ellos tienen que entregar la información en tiempo y calidad para que ese indicador no se le desvíe. Dándote un ejemplo, entiéndase que nosotros tenemos matrices que capturan ese tipo de cumplimiento y entrega de información. Es un esfuerzo importante. Esto no es una automatización absoluta para nada. Esto es... Para los que nos escuchan, para aclarar una cosa, SLA, que es un término que para mí es muy familiar porque yo siempre he estado del lado del proveedor, ¿no? Es el Service Level Agreement. Pues, ¿cuánto tiempo va a pasar para que respondamos de acuerdo a lo que estamos pidiendo? Pues en nuestro caso, si hay un problema técnico, nuestros clientes esperan que respondamos en 3 horas, 2 horas, 1 hora, correcto, un día. Entonces, correcto. Me imagino que entonces estableciste también tiempos de respuesta de acuerdo
Eso está diseminado, es un gran documento, es un letter, o sea, un documento donde todos los vicepresidentes aceptaron bajo una negociación. Porque, recuerden que esto para crear cultura no puede ser con imposiciones. O sea, nosotros somos de una era de que hay que imponer y el miedo o la consecuencia, ok, eso seguirá pasando, porque no es mentira que son consecuencias importantes, pero lo que más genera valor y compromiso con un SLA es la negociación. O sea, la negociación donde los vicepresidentes dicen, mira, yo tengo que mandar un SAR dentro de los 5 días de que ocurre la transacción. Entiéndase que si tú tienes que responderme en un día, y dice, wow, Alberto, un día no, yo tengo que voltear al cliente. No te funciona 2. Y yo, bueno, mira, 2 puede ser. Bueno, de acuerdo con 2. Y se hace un pacto, un acuerdo que queda documentado y aprobado también por el Consejo de Administración, porque eso tampoco es un tema de una negociación entre 2 personas. Son acuerdos liderados por 2 personas, pero que el máximo órgano lo termina ratificando. Y me ha pasado donde el Consejo no ha estado de acuerdo con tiempos que el área de negocio ha dado sobre una responsabilidad, para que vean hasta dónde llega la parte cultural de retar tiempos para poder siempre estar en los mejores niveles de cumplimiento y en el logro de los objetivos. Qué bien. Fíjate que en tu narrativa me he quedado con declaración y la cultura, pero también de la planificación estratégica que ha sido parte de la idiosincrasia de donde estás. Entonces, correcto. Tú, o sea, eso marca el tono de tu institución, o sea, tu institución Correcto. habla el lenguaje de los indicadores. ¿Y cómo ha sido ese trayecto de tú incorporar ese lenguaje a la gestión de cumplimiento que se ve operativa, que se ve muy de control, y no solo de control para que las cosas pasen con el menor riesgo posible, sino de control restrictivo? ¿Cómo ha sido ese proceso aunado al indicador que pones como primero, que es el de cultura? ¿Cómo fue primeros pasos? Es una transición importante, porque recuerda, Carol, que desde nuestro rol de la asociación también hemos ido evangelizando con eso. Tenemos los oficiales de cumplimiento que tener o desarrollar y ganarnos el seniority para poder influir en los tomadores de decisiones. No crean que ninguna organización va de entrada a pensar en indicadores sofisticados para gestionar elementos de control. Su prioridad va a ser indicadores para las ventas comerciales. Sin embargo, ya tú estás viendo que la puerta está abierta. Existe ya el mismo know-how, el mismo conocimiento. Lo que te toca es ir generando eso, persuadiendo y creando esa relevancia para que el tema quede calado en las prioridades del órgano. Si ya sabemos que un órgano ve un tablero de indicadores para saber cómo está la organización a nivel de objetivos comerciales, ya yo me declaré automáticamente posicionar un indicador ahí. Entonces, eso fue algo que yo digo, bueno, es que esta es la forma de que el tono se mantenga siempre importante y se le dé seguimiento. Entonces, desde ahí comenzamos a buscar cuál es el indicador más estratégico y correcto. Yo arranqué pensando muy operativamente, luego evolucioné a indicadores más tácticos y ahora estamos hablando ya de indicadores lógicamente estratégicos, que también suena bonito, pero lo veremos más adelante y yo les traigo algunos ejemplos de indicadores operativos, indicadores tácticos, indicadores más estratégicos. Y cuando hablamos de estrategia pensamos siempre en la visión integral del negocio. Somos una organización para ser rentable, para generar para gestionar riesgos. Esa es la filosofía, esa es la razón tomadora de riesgo. Entonces, desde ahí comienzas tú a crear y a proponer indicadores que sean cónsonos con el objetivo de un tipo de organización, en este caso financiera. Y yo sé que quizás nuestros oyentes pueden venir de diferentes sujetos obligados, pero yo siempre he dicho, señores, no importa la industria, el sentido común, el criterio orientado a que las cosas tienen que pensarse siempre de la óptica funcional, pensando en el cliente. Primero, no pensando que todos los clientes son delincuentes.
No puedo. Tengo que pensar al revés, tengo que pensar cuando somos estratégicos. Y ahí estoy luchando, estamos luchando ahí con elementos muy particulares. Estamos luchando con elementos muy particulares, óyeme, históricos que están posicionados. Fíjense que yo creo que la mayoría de nosotros nos han formado diciendo, piensa mal y acertarás. Es mejor creer que son delincuentes que te demuestren que son buenos. Señores, eso no aguanta. Uh-huh. Eso no aguanta, porque Ahora, el negocio necesita cada vez más de un aliado, de un asesor de cumplimiento. Y si tú no vas en el tono correcto, se te va a complicar. Entiéndase que la parte estratégica define el propósito, los objetivos, el segmento, el nicho. Y cuando tú vas bajando, ok, objetivo, segmento, nicho, cuando vemos las perspectivas financieras, perspectiva cliente, perspectiva control, perspectiva, ya tú comienzas a ver espacios disponibles para poner y desarrollar tu indicador que mida la parte de riesgo de lavado de dinero, de crímenes financieros, porque siempre en una planificación estratégica transversal hay esos espacios. Lo que pasa es que tenemos los oficiales de cumplimiento que saber identificar el espacio y luego ganarnos el espacio. Y tú dirías, si no te lo ganas es porque no importa. No, quizá importa. Lo que falta es saber ¿cómo se llama? Influir para que en la prioridad de esos stakeholders comience a haber un espacio para nuestros indicadores estratégicos. yo creo que ese punto es muy importante porque en lo que tú describes se transmite el esfuerzo que has hecho en crear esa cultura de cumplimiento, ¿no? Que permea también al negocio. Y dentro de tu background, que en algún momento estuviste en ventas, pues me imagino que tienes también la manera estratégica de aliarte con el negocio para que entiendan que ustedes no están, la meta de cumplimiento no es parar el negocio, es más bien Correcto. proteger al banco y protegerlos Correcto. a ellos de que siga funcionando la operación. Quizás la gente que nos oye, porque digo, hace muchos años eso siempre era un tema, pues, ¿no? El Sí. cumplimiento y los banqueros y cómo ponerse de acuerdo y toda la cosa, era como una relación eh, como competitiva, pues no, como que alguien se trataba de imponer sobre el otro. Yo siento que Correcto. tú has logrado quizás se siente pues que en donde tú estás hay una cultura donde a punta de indicadores todo el mundo entiende que tiene que participar, pues, que tiene que colaborar, Correcto. ¿no? Correcto. O sea, no hay forma alguna que se reconozca la sucursal que más vendió si tiene problemas de control. Uh-huh. No hay forma alguna. Si tiene los expedientes desactualizados, ese indicador se afecta de Claro. manera integral. Entonces, como se afecta, ya la persona dice, wow, es que tengo que atenderlo todo. Sí, bienvenida a la industria financiera. Todo es importante. Claro. Y más, si no cuidas el riesgo, lo que construiste se puede desplomar. Entonces, por ahí va creándose esa cultura a través de una metodología de planificación estratégica, que al ser una planificación y una metodología, hay un espacio para los temas transversales de control y saber luego ir ganándose ese espacio, que suena como un espacio de una silla, una mesa, no sé, Uh-huh. es un espacio en la prioridad de los stakeholders. Entonces, vamos a entrar a definir, porque yo, por lo que Sí, digo, todas las áreas que tú cubres son bastantes indicadores, ¿no? Eh, sí, sí. pero no sé qué les parece, pero para el área de cumplimiento, negocio, o sea, ¿cuáles son los grupos? Vamos a empezar a definirlo, porque tú tienes tu práctica diferente y yo creo que eso es bueno para todos los que nos escuchen. ¿Nos puedes definir los grupos de indicadores que tú manejas en tus áreas, pues? Totalmente. Y ahí le comento primero que para la audiencia, que un KPI, que es la sigla más conocida, ¿no? Un Uh-huh. indicador clave de rendimiento en inglés, y Performance Indicator, Uh-huh. no es más que una métrica que mide el rendimiento de una empresa o un proyecto en relación a sus objetivos estratégicos. Los KPI ayudan a evaluar si la estrategia está funcionando, eso es clave, y a tomar decisiones basadas en datos. Uh-huh. Recuérdense que la toma de decisiones es uno de los principales elementos de una organización. Entonces, yo siempre recuerdo que los indicadores nos deben servir para medir el progreso, mostrar la dirección y, importante, también establecer comparaciones.
En la medida que el indicador te permite hacer comparaciones, tú comienzas a ver si tú te comparas o estás desviado versus comparaciones de sectores o de entidades que son muy parecidas a ti, o comparas entre sucursales, o comparas entre unidades de negocio. Las comparaciones, que yo sé que a veces creemos que son malas, nos ayudan a ver si esa pudo lograrlo, ¿por qué tú no? Ya, de entrada, es difícil que una sucursal que tenga el indicador de cultura desviado con la misma responsabilidad y otra lo cumpla. Es difícil recibir una excusa. Lo que hay que meterle a la gestión. Y la gestión siempre va a ser la diferencia en el logro de un resultado. Y la gestión se logra con mucho compromiso y mucha pasión. Los objetivos tienen que ser SMART, es algo que recuerden eso, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes y tienen que contemplar el tiempo como una de sus variables importantes. O sea, si son específicos, tienen que ser detallados y correctos. La parte medible tiene que ser fácil de medirlo. Imagínate tú construir un indicador complejo, hace que no haya una continuidad. Alcanzable hay que rete, pero que haya históricos de que se ha alcanzado esa meta, porque desde la óptica de control, las metas y la tolerancia son cero. Todo el mundo sabe que hay tolerancia cero a riesgo de lavado de dinero. Entonces, como ya sabemos que hay una tolerancia cero, ya usted sabe que las metas siempre van a ser muy altas. Entonces, como son muy altas, tenemos que crear los mecanismos para que puedan ser alcanzables. Porque de lo contrario va a desestimular a las áreas que lo van a perseguir. Va a crear como frustración, pues, ¿no? Va a crear una frustración, una desmotivación y puedes sentarte a esperar cómo no va nunca a ser alcanzable. Entonces nosotros tenemos que ir creando esa cultura de crear, de ir balanceando las expectativas, donde el consejo dice, tolerancia cero, meta 100. Excelente. Pero, consejo, mire el último resultado que tuvimos, mire los planes de acción que tenemos. Si nos permiten madurar estos planes de acción, podemos subir la meta para el próximo semestre. Ok, tiene sentido. Fíjate que es un tema más de propuestas y de comunicación, pero fíjate que no han dicho que la tolerancia cambió. Lo que están siendo es racional en un proceso escalonado de cumplimiento de objetivos. Los indicadores también tienen que saber que se pueden diferenciar en indicadores de los famosos KPI. Ahora estamos hablando de los CRIS, que son los indicadores de alerta temprana, y también estamos hablando de los indicadores de resultados, que también estaremos conversando rápidamente. Y para ir diferenciando, le doy un ejemplo para aquellos que le encanta la Fórmula 1, que creo que está tomando mucha, está de moda y está haciéndose más atractiva. En la Fórmula 1, un indicador de gestión, sí, sería la velocidad en curva y rectas. Fíjate, es un indicador. ¿Cuál es la velocidad en curva y recta de ese monoplaza? ¿Cuál es la temperatura del motor? ¿Cuál es la presión de los neumáticos? ¿Cuál es el nivel de combustible? Indicadores. ¿Cuáles son indicadores de riesgo? Obtener la posición, se obtendría la posición, o sea, se puede obtener la posición con esas variables. Se completa la mitad del circuito en 54 minutos. Se reduce el tiempo, se puede reducir el tiempo de parada. Ya fíjate que si no ocurre eso, es poco probable que tú alcances los resultados, que es ganar el premio de Mónaco. Fíjate que el resultado, ¿cuál es? Ganar el premio de Mónaco. Métrica, ser ganador del premio de Mónaco. Pero si tú no gestionas la parte de el tiempo que dura en los pits, en la parada, es poco probable que logre su objetivo. Yo voy entrando ya al objetivo específico de nuestra área, pero para que vayan diferenciándose. Siempre es importante reconocer la diferencia, porque todo tiene que ser con enfoque basado en riesgo. Hasta los indicadores son con enfoque basado en riesgo. Y esto viene de las 40 recomendaciones de Gafi, pero para que entiendan que ese enfoque transversal de enfoque basado en riesgo aplica también para esto. La capacidad del riesgo tú tienes que poder medirla, tú tienes que poder saber cuál es tu capacidad de riesgo numéricamente. Tienes que poder tener también métricas sobre tu tolerancia, qué tanto aguanto riesgos si se materializan. Y ese apetito también debe ser medible, y con esa base uno comienza ya a pensar en cuál es la génesis de la gestión de indicadores. La primera génesis es que hay que conocer el negocio.
O sea, tú no puedes establecer indicadores sin conocer el negocio, los volúmenes, los crecimientos, cuál es la reciprocidad de un cliente, cuál es la rentabilidad de un cliente. Ujú. Tienes que conocer toda esa variable. ¿Cuál es el segmento de mayor crecimiento? Porque al momento que tú hablas con un indicador, tienes que saber que tiene que ser consono con eso. Tienes que conocer los niveles de riesgos que tiene como organización, cuáles son tus amenazas, tus vulnerabilidades y tu efectividad de controles, porque eso también cuantitativamente tú puedes saber cuál es ese perfil de riesgo que tienes. Soy una organización con riesgo alto, medio, bajo, porque acuérdense que los indicadores pueden ser cuantitativos, pero pueden ser cualitativos. Un indicador pudiera ser mejorar el nivel de riesgo organizacional. Yo soy una organización hoy de riesgo alto. ¿Por qué? Porque mis controles no son efectivos. ¿Qué tengo que hacer para desplazarme a nivel de medio? Fortalecer controles. ¿Cuántos controles? 120. Bueno, fíjate cómo se va creando una métrica. ¿Cuál es el plan para fortalecer 120 controles y lograr ese objetivo de convertirnos en una organización de un riesgo menor? Tiene que existir una cultura de cumplimiento. Esa parte de cumplimiento, no solamente de cumplimiento compliance, sino de cumplir, de logro de objetivos. Tiene que haber una cultura de rendición de cuentas, porque nada sirve tener indicadores cuando no hay una cultura de ser transparentes y rendir cuentas. Porque la medida que tú rindes cuentas es que se te puede cuestionar el por qué las desviaciones. Ese challenge que lo hacen los órganos de gobierno que permite que los indicadores sigan evolucionando. La base metodológica, tú debes disponer siempre de data histórica, debes disponer de muestreos, debes disponer de informes y de reportes regulatorios que te permitan tener siempre insumos actualizados para poder ir construyendo los tipos de indicadores. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de indicadores como dos grandes sombrillas. Indicadores del marco de gestión, que son del marco de gestión de eventos potenciales de riesgo de lavado, cuáles son mis probabilidades de riesgo y cuáles son los indicadores del programa de cumplimiento. De entrada, fíjense cómo comienzo a segregar. Entonces, esto se puede dividir también en indicadores internos e indicadores externos. Indicadores internos se subdividen en indicadores de gestión, cómo estoy en la gestión, en el cumplimiento básico de cosas. ¿Cuáles son esos indicadores que ya mencioné de alerta temprana que yo debo hacer para evitar tal consecuencia? ¿Cuáles son esos indicadores de resultados en el argot de nosotros? ¿Cómo mejoramos el resultado de la auditoría del regulador? El regulador dijo que yo el año pasado fui una organización con controles deficientes. Bueno, la meta tiene que ser controles efectivos. Entonces, fíjese cómo ese resultado te permite declarar una meta y una ruta de acción para lograr esos resultados. A nivel externo es importante conocer indicadores macroeconómicos, indicadores financieros, indicadores de tipologías para poder ir ajustando tus métricas en ese sentido. La parte de un indicador, los indicadores deben tener meta, deben tener límite y deben tener alerta. O sea, un indicador debe tener una meta, un límite y algo que es una alerta. Entiéndase que cuando ese indicador está en meta, está todo bien. Está todo bien. Cuando el indicador se está moviendo al límite, quizá hay que analizar el indicador o qué está pasando que nos estamos acercando a ese límite. Y siempre es importante entender que como el negocio es vivo, los indicadores pueden actualizarse. O sea, un indicador que tú creaste hace 4 años ya quizá comienza a perder su efectividad porque ya los resultados te ponen constantemente al límite. Eso te invita a crear una nueva meta. O sea que esa es la referencia, por no decirle otra vez indicador, a que ese indicador en particular lo tienes que revisar. Lo tienes que revisar porque el negocio crece y evoluciona y no siempre porque hay un problema. Entonces, ¿cuáles son los indicadores tradicionales, señor Nelson? Históricamente, el porcentaje de cumplimiento del plan operativo, el porcentaje de cumplimiento, envío a tiempo de un reporte regulatorio, el cumplimiento con el programa de capacitación. Entonces, ¿cuál es la efectividad en la gestión de alerta, de monitoreo? ¿Cómo hay el cumplimiento con el programa de actualización?
¿Cuál es el cumplimiento de los proyectos? ¿Cuál es el índice de calidad de datos? Sí. ¿Y cuál es esa realidad que puede ocurrir de la proporción de operaciones que ocurren en efectivo? Fíjate que son indicadores que te dicen algo, pero no necesariamente te dan un síntoma o te genera una preocupación, te da un estatus. Porcentaje de cumplimiento del PUA, 100%, ok, pero no te está diciendo si hay alguna preocupación a nivel tan temprano. Entonces, algunos ejemplos que traemos para la audiencia de indicadores más estratégicos es poder conocer cuál es el nivel de vulnerabilidad de lavado que tiene la organización. O sea, tú puedes saber, conociendo tus productos, ¿no? Tus productos, tus canales y también la data, qué tan vulnerable eres por etapa del delito. Oiga, yo soy un banco atractivo para qué etapa del lavado. Porque yo puedo ser un banco atractivo para la colocación, pero puedo ser atractivo para la estratificación, o puedo ser atractivo para la integración, o puedo ser atractivo para las tres, dependiendo de mis productos y de mis canales. Lo primero que tú tienes que saber es cuál es tu nivel de vulnerabilidad, y eso es como una métrica. ¿Qué tan vulnerable soy? Y yo sé que son datos que generan preocupación automática. Y fíjate que el indicador lo que quiere es moverte a la acción. Y quizá ahí viene un tema importante, Carol, cultural, que hay que trabajar, que es omitir información, no crear el indicador correcto para no preocupar al tomador de decisiones, porque eso significa que me van a poner a trabajar más. No Esa visualizar mentalidad, la realidad. ese síndrome de la avestruz de encontrar la cabeza es lo que nos permite que los niveles de efectividad que pasa en GAFI y cuando se evalúa no son los adecuados, porque hay muchas métricas que no son utilizadas para desplazar acciones. Entonces, conocer el nivel de vulnerabilidad es clave. El número de multas materializadas. Sí, pero antes de pasar a esto, porque tú estás, y ahí yo te voy a exprimir como una naranja. Sí. Porque tú eres bastante estratégico en tu gestión. ¿Cómo podrías o cómo tú sugerirías plantear ese indicador que mide el nivel de vulnerabilidad de tu banco en temas de blanqueo de capitales, y cómo lo podríamos sacar, como dices, bueno, en las tres etapas que todo el mundo se la sabe: colocación, certificación, pero güey, incluso en tu eventos potenciales de riesgo estás segmentando cada una de esas etapas, etcétera. Entonces, ¿cómo tú sugerirías para que las personas que nos están escuchando puedan capitalizar este indicador que estás compartiendo? ¿Cómo sería esa construcción? Es una propuesta. Acuérdate que los indicadores también pueden, o sea, dependiendo del objetivo, pueden ir variando ligeramente, pero si nos interesa saber qué tan vulnerables somos, nosotros tenemos que partir de un análisis transaccional importante. O sea, por lo mismo, tenemos que conocer el negocio. O sea, cuál es el modelo de negocio. ¿Yo soy un banco de tarjeta o soy un banco de captación? Analiza cuál es la vulnerabilidad si fuera un banco inclinado a tarjeta o un banco inclinado a colocación de pasivos. Desde ahí, ya tú sabes que dependiendo tu modelo de negocio, tus riesgos son diferentes. Y el tipo de cliente, ¿no? Supongo. Exacto. Y después viene a qué tipo estás enfocado, clientes locales o clientes más internacionales. Entonces, todas esas variables, esos factores que lo conocemos bien teóricamente, la tenemos que poner a disposición de ver si el volumen transaccional, o sea, el principal, y perdónenme que me tranque, pero me tranque porque pongo el cerebro rápido. O sea, ¿cuál es el principal activo de mi organización? Voy a utilizar un ejemplo, la cartera de crédito. Ok, principal activo, la cartera de crédito. Entonces significa que todos los cañones están en prestar dinero, más que en captar. Ok, entonces comienzo a ver qué tan efectivos son los controles que tengo para aceptación de riesgos en ese producto que fortalece mis activos. Entonces, cuando tú comienzas a amarrar ese tema, tú comienzas a encontrar las
los niveles de vulnerabilidades que tú le vas a tener que llevar a la matriz de eventos potenciales para poder identificarla, medirla y controlarla, su probabilidad y su impacto, y esa matriz te va a decir automáticamente, güey, mira, tú tienes muchos controles, pero son todos manuales. Entonces, si son manuales, la efectividad del control no es alta. Entonces, tú tienes una realidad de riesgo que no puedes subestimar porque tiene 10 controles manuales. No, valóralo bien y te vas a dar cuenta que existe una probabilidad media o alta de que a través de un préstamo te laven dinero. Pero te apuesto que todos los controles están en la captación. Porque históricamente no han formado que el dinero llegó en efectivo y se va a colocar, pero ese no es el modelo de negocio tuyo. Tu probabilidad de que eso ocurra no es muy baja. Todo el esfuerzo tiene que ir a cómo son las tipologías de lavado en operaciones de crédito. Sí, yo creo que, Y ahí, como bien dices, yo creo que aplican, Carol, yo creo que aplican, pues la teoría vuelve a tomar lugar, pues tú tienes que evaluar los clientes, ¿no? Los productos, los canales, sí, como bien dice Ramón, ¿no? Evaluar, sí, los volúmenes de transacciones, para claro, dónde van las cosas, y de ahí, y conocer las tipologías, por supuesto, ¿no? La tipología claro, te va a ayudar a decir en qué parte eres vulnerable, pero sí es un trabajo sí, arduo y que y, evoluciona, ¿no? Y y, titánico, pero y y también titánico, y entendería también que en la estrategia del banco cumplimiento asiste, porque no sé total, si para mi cultura, en la cultura de mi institución, pues cumplimiento, las áreas de control, somos parte del levantamiento del plan estratégico y dentro de las perspectivas, pues hay una perspectiva orientada al riesgo, al control, a la auditoría. Sin embargo, el tener ese conocimiento de hacia dónde va tu institución versus lo que están diciendo los datos. correcto. Porque si en el plan estratégico de mi banco a 5 años, en la perspectiva cliente, en la perspectiva financiera, en la perspectiva cual sea que tenga la entidad, pues no es coherente con lo que está pasando en las transacciones, pues te dice, hey, espérate, ¿para dónde va el barco? Porque estamos en el papel, está escrito X, sin embargo está sucediendo Y, y entendería también, Ramón, que hay una variable importante que debe estar incluida o apoyando la gestión de cumplimiento o dentro de la gestión de cumplimiento, que es el data mining, porque, ok, Sí, Claro. ¿cómo analizo? ¿Cómo sé? O sea, el plan de negocio me dice incluso hacia dónde voy. Aquí hay en todos los departamentos tenemos una figura de cuál es el plan estratégico del banco para que nadie se le olvide y lo tenemos que ver ahí. Sin embargo, en la gestión operativa, cuando yo veo eso y veo los datos, dice, ok, este banco dice que quiere ser un banco corporativo, sin embargo, lo que estamos creciendo es en personas y las correcto. vulnerabilidades, ¿no? Y yo para saber hacia dónde va el riesgo de blanqueo de capitales, debo de poder tener ese apoyo de información para la Claro. construcción de esos indicadores y poder identificar las Y, desviaciones, y, pues hacer y las tempranas claro. y Y mira qué importante es eso que tú comentas. Fíjate cómo a través de un indicador de control de riesgo de lavado puede haber una alerta para el consejo de administración de que la estrategia no va por el lugar adecuado. Fíjate cómo, viendo ese indicador, yo, pero ¿cómo va a ser? Que sí. Y preguntando sobre eso, se dan cuenta que los volúmenes mm, son buenos, pero no fue lo planificado. Entonces nos toca volver a sentarnos a reorientar la estrategia. Bueno, Porque, y ahí yo quiero insertar un punto, porque sí, ayuda mucho ese entendimiento, por ejemplo, de la segmentación de clientes, que los criminales todos los años tienen estrategias nuevas, ¿no? correcto, Entonces, esa tradición que muchos, pues que es parte del diseño de la estrategia, pero no es la ley, que es evaluar en retrospectiva, por ejemplo, todos los ROS que se enviaron, de dónde correcto. salieron, qué comportamiento los generó, qué tipo de cliente, etcétera, etcétera. Eso nos da la referencia del pasado, pero realmente el año que viene
puede que los criminales inventen algo nuevo. Y por eso es que esos comentarios que ustedes hacen ustedes dos sobre las desviaciones pueden ser un indicador de que hay una nueva tendencia, ¿no? Correcto. De que están utilizando el banco quizás para otra cosa, que es lo que no estaba planteado originalmente, pues, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso digo que los indicadores no se pueden subestimar y ya la estrategia, fíjate que la planificación ahora se ha vuelto que cada 6 meses hay que sentarse a ver la estrategia, porque el cambio es tan acelerado, los mercados, los clientes, que la estrategia hay que revisarlas a 6 meses y otra vez te toca revisar tus indicadores. Ahora recuerden algo, que la estrategia del área de cumplimiento tiene que casarse con la estrategia del negocio. Entonces no es que yo tenga una estrategia por mi lado y negocio no, yo tengo que saber hacia dónde va el negocio y yo con mis controles, mis indicadores, voy monitoreando los riesgos que se le pueden ir presentando para asesorarlos, acompañarlos en el logro de sus objetivos. Entonces, por eso que los indicadores van dando esa aviación. No sé, Carlos, si te respondí, porque quiero compartir otros que tengo acá, si el tiempo lo permite. Sí, continúa, sí, adelante. Es importante que hablemos del número de multas materializadas en AML, un indicador muy básico, pero importante. El indicador de cultura, que ya lo hemos conversado, la eficacia del programa de capacitación. Fíjense como ahorita hablamos en los indicadores tradicionales, el cumplimiento del programa de capacitación. A veces nos sentimos bien diciendo, dimos capacitación, no, pero fue eficaz. Fíjate como ya la palabra eficacia es un challenge al indicador tradicional de decir que di todos los cursos que tenía que dar. No, pero lo diste. Me diste que fuera efectivo a través de un examen. Ok, check. Ahora bien, ¿asistieron todo el mundo? Check. ¿Pasaron el examen? Check. Pero tengo una mejor. La capacitación que dimos, si yo hago una prueba de conocimiento en la vinculación de un cliente y el cliente fue vinculado mal, la capacitación no sirvió. Por lo cual, no puedo decir que estoy bien en ese indicador. Ese indicador va a estar amarillo. Va a estar en verde el de asistencia. Va a estar en verde el que pasó el examen. Eficacia, amarillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué si fueron a un curso ayer, yo le pido un expediente de una cuenta que abrieron ayer y me la abrió mal? Eso es intolerante, eso es ilógico. Entonces, hay que entender qué hay detrás para poder solucionarlo. El índice de cierre de brecha, como sabemos, somos áreas altamente fiscalizadas con auditorías anuales. Entonces, tenemos que crear un indicador de cierre de brecha. ¿Qué tan efectivo soy cerrando los planes de acción que yo me comprometí a cerrar en tiempo y forma? Eso es un métrica que tienen cada vez más relevancia. La tasa de falsos positivos, que yo sé que sigue siendo el talón de Aquiles de la industria financiera, subestimada. Nos hemos acostumbrado a pagar falsos positivos, pero esto hay que medirlo con un indicador. Y un indicador que lo ve el consejo, porque vuelvo lo mismo, lo puedo medir yo y quedarme yo con el resultado y decir al equipo, sigamos. Pero cuando ya esto llega a un consejo de administración que dice, óyeme, es que tú tienes que traerme un plan de ir desmontando falsos positivos. Tienes que traerme un plan y el cumplimiento de ese plan es el que vamos a monitorear. Pero también es importante analizar los falsos negativos. Entonces ya el Consejo de Administración tiene que entender que es verdad que los falsos positivos generan desperdicios, pero los falsos negativos generan problemas materiales de riesgo que no vi. Entonces yo necesito saber cuál es el nivel de conciliación que tienen los sistemas de monitoreo con el core bancario. Una pregunta ahí, Ramón, sí. sin querer distraerte, pero no, bueno, por si favor. quieres tomarlo después, ¿cómo? Sí. Bueno, yo creo que más bien eso va a ser parte de otro programa. ¿Cómo detectas esos falsos negativos? Bueno, yo creo que lo podemos hacer en la temporada que hablemos de monitoreo. Ya, a tu total disposición, pero la respuesta es muy fácil y práctica. Necesitamos generar la data de todas las transacciones bancarias de un periodo. O sea, la conciliación tiene que ser mensual. Mensual, dame todas las transacciones que generó el sistema bancario y las tengo que comparar con todo lo que recibió la trama del sistema de monitoreo. Eso tiene que dar 100. Si eso dio 99, persigue ese 1%. Primero, el indicador está desviado porque no hay tolerancia a que eso pase. Y hay que perseguir con TI, ¿qué pasó? Mira, encontramos que nosotros tocamos allí en el ecosistema de TI y afectó aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Control. Y luego decirle,
¿Cuántas son esas transacciones? Son 5,000 transacciones. Bueno, hay que reinyectarla en el sistema de monitoreo. ¿Y qué va a generar eso? Un cúmulo de trabajo para una área de cumplimiento, pero es mejor eso a no saber eso. Entonces, es solamente comparar esos dos datos y le va a dar una desconciliación. Entonces, ¿qué te persigue el indicador? Que tú siempre estés conciliado o encontrando la causa de esa desconciliación. No sé si... Sí, lo tengo, okay. Pero lo que pasa es que generan más preguntas, pero eso, como te digo, lo podemos tocar en otro programa. Pero para los que nos escuchan, que yo creo que es importante, sí. Porque siempre uno queda, bueno, ¿qué es lo que es un falso negativo? ¿No? Correcto. El falso negativo, bueno, al menos como yo lo he conocido, es ese evento dentro del monitoreo de transacciones donde te das cuenta que hay un riesgo nuevo que no habías identificado antes, que estaba por debajo de los radares y que existe. Entonces, una vez que tú dices, bueno, pero mis alertas no me están trayendo a esta persona o a este tipo de comportamiento que representa riesgo para mí, entonces es lo que al menos en mi experiencia se ha llamado un falso negativo. Es decir, que no generó alerta, pero representa riesgo y estaba por debajo del radar. Ahora hay que traerlo, ¿no? Y a veces incluso eso genera que tienes que ir en retrospectiva hacia atrás a buscar que otros había aparecido, ¿no? Totalmente. Y ahí, para también ayudarte, Luis, con esa explicación, hay Dios mío, un resultado también. No sé si conocen esa teoría de Abraham Wald. No sé si lo conocen. Él nos enseñó que seguir enfocado en auditar y reforzar con más control en los procesos que fallan no es siempre lo más efectivo. Hay que observar los falsos negativos. Y esto viene de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania tenía un proceso que analizaba los aviones que llegaban a tierra y analizaban los tiros en los fuselajes. Uh-huh. ¿Y qué hacían? Reforzar con fuselaje donde estaban los tiros. Hasta que dijo el señor Abraham Wald y dijo, pero espérate, lo que tenemos que es analizar dónde no dio la bala que hizo que otros aviones no llegaran. Uh-huh. Entonces, ahí tú comienzas a hacer, oye, eso te mueve el cerebro a un pensamiento totalmente diferente. O sea, vamos a analizar los aviones que tumbaron y veamos dónde dio la bala. Y esa es la parte del fuselaje que hay que fortalecer. No seguir fortaleciendo donde recibió tiros y pudo llegar a la base. Entonces, el falso negativo son riesgos desconocidos que no se pueden subestimar y por eso que hay que hacer una conciliación. No sé si eso aclaró. Claro, más. Adelante. Entonces, tenemos otra propuesta de indicadores que va orientado a la asertividad del ROS. Oigan qué reto, señores. Asertividad del ROS. Dice ROS, fueron asertivos. Wow, ¿cómo lo sé, Alberto? Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo lo sabes? Entonces ahí nos toca profundizar en criterios que sean aceptables en ese sentido. O sea, tú hiciste un ROS y en menos de un año salió una noticia negativa de ese señor. Asertivo. Tú hiciste un ROS y pasado que 1 año, 2 años, hay que tener siempre data, y te diste cuenta que se generó un requerimiento de información de la UAF. Tú hiciste un ROS y sobre eso hay, ¿cómo se llama? Variables muy duras, ya de tipología comprobada. Tu ROS es muy asertivo. Entonces, ¿qué hay que perseguir? Que tus ROS sean cada vez de mayor calidad. Entonces, tiene que crear un indicador que mida que no son de calidad para que nos movamos a la acción. Sí. El porcentaje... Ahí. Pero también sí. He visto en el camino que hay veces que hay análisis que no necesariamente generan un ROS, ¿no? O que estuvieron en el proceso de quizás generar un ROS, pero el banco dice, bueno, pero no lo voy a reportar porque no es necesario reportarlo, pero esto es una actividad que quiero seguir monitoreando. Es una actividad nueva que representa riesgo, no fue una investigación no productiva, por decirlo de una forma, ¿no? Es una investigación productiva a pesar de que no genera un ROS, pues, ¿no? Ok, sí, claro. La realidad es que ahí vienen apetitos diferentes, pero te digo que la tendencia va orientada y lo vamos a ir viendo
cada vez más marcado a que si a cierre de cuenta con Ross. O sea, cada vez más el apetito se va a ir cerrando y por eso que hay que exigir la calidad para no ser injusto o indiscriminado en cierre de cuentas. Bien, porcentaje de cumplimiento de mejora continua, descarga operativa y eficiencia. Ahora les voy a hablar de algunos indicadores pro negocio que soy creyente. Muy bueno, muy bueno. Pro negocio, o sea, tú necesitas perseguir la descarga operativa del área que impacta el negocio. Tú no puedes seguir preguntándole al negocio de falsos positivos. Tú no puedes seguir poniendo controles que no generen impacto en efectividad. Entonces, tú tienes que declarar como objetivo medular tu mejora continua, que suena como algo también etéreo, pero cuando tú la identificas y después te comprometes con el área de negocio a hacerla, tú vas a tener un área de negocio detrás de ti exigiéndote a que se la cumpla. ¿Me explico? Claro. La satisfacción del cliente interno, eso es clave. Cada vez más, nosotros somos un área de servicio. Yo sé que hablamos que somos un área de control y nos sentimos con el ego inflado, pero somos un área de servicio que apoya el negocio. Si tu cliente interno no te valora bien, analiza si tu trabajo está siendo el correcto. ¿Me explico? Ellos son quienes te demandan procesos y demandas. Entonces tú tienes que verlo como un cliente interno, que no siempre van a estar de acuerdo, estoy claro, pero tu servicio tiene que ser en tiempo, en forma, la comunicación. O sea, te hacen una solicitud, tú no puedes, tienes que saber responderle en tiempo. Y ahí vienen los SLA y todo lo que también tenemos nosotros para con ellos. Claro, porque sufre el cliente, pues, ¿no? Si eso falla. Ahora, Ramón, pero si vas a ahondar en los indicadores de negocio, o eso viene después. Sí, esto es lo que estoy mencionando. Ya cuando tú hablas de satisfacción del cliente interno, es porque tú estás pendiente a tu cliente interno que influye en el cliente externo. Bien. También podemos hablar de el ratio de cuentas rechazadas, abandonadas y cerradas. Eso es un ratio que tú tienes que medir. O sea, tú no puedes seguir destruyendo valor porque el proceso de compliance es muy largo o ineficiente. Entonces, tú tienes que medir cuántas cuentas no se concluyó la apertura porque tú duraste más tiempo de lo normal depurando una alerta. Eso, cuando tú lo mides, comienzas a ver que comienza a tener un impacto importante. Nosotros tenemos que ver también, monitorear la calidad de la cartera. Y tú cuando piensas en calidad de la cartera, piensas en crédito. La óptica que le damos acá es cada vez que salen noticias públicas de delitos y tú las comparas con tu maestra de cliente, ¿qué proporción son clientes tuyos? Porque tú sales a actuar. ¿Cómo cerrarla? No noticia. Ok, pero espérate. Si de cada 10 noticias al mes, 8 son clientes tuyos, hermano, tu índice de calidad de cartera o de riesgo es peligroso. ¿Me explico? Entonces, eso también hay que saber considerarlo. Hay que también analizar la capacidad de tolerancia a riesgo. Por ejemplo, la sucursal X tiene 500 PEP. ¿Tiene capacidad instalada para gestionar esos PEP? ¿Tiene la capacidad instalada para gestionar esa cantidad de PEP? No, bueno, que toca desmontar riesgos. Entonces, ya cuando tú vas creando esa cultura, el mismo área de negocio, cuando viene otro PEP, dice, wow, pero yo estoy sobrepasado. Yo prefiero gastar ese espacio de PEP en un cliente de alto riesgo porque me traiga un certificado de 100 millones. Entonces, tú comienzas a administrar el riesgo con una reciprocidad. ¿Me explico? Entonces ahí comienza a tener sentido. El indicador de reciprocidad, de rentabilidad de clientes de alto riesgo. Las áreas de negocio tienen que saber que tienen 100 clientes de alto riesgo y que el 80% no es rentable. Usted hace agotándole debida diligencia, dedicándole tiempo, recursos, esfuerzo a un cliente que no es rentable. Analícenme eso. Entonces tú tienes que decirle al negocio. ¿Cómo determinas esa parte sin distraerte mucho? Pues, pero... La rentabilidad, ¿no? Tú tienes que medir cuánto te cuesta tener el cliente. Por ejemplo, cuánto cuesta el cliente en el sistema. Todo call bancario tiene un ratio más o menos que el costo por cliente en un sistema es casi $1. Vamos a pensar así. Imagínate que si un ratio $1. Entonces, ¿cuál es el tema de los mantenimientos? ¿Cuánto es el costo de hora hombre de aplicar la debida diligencia? ¿Cuál es el costo de hora hombre de monitorearlo? Calculando la depreciación. O sea, todo eso se llega
a un nivel de rentabilidad que si el cliente no tiene $3,000 mensuales en su cuenta, el cliente no es rentable. Claro. Entonces, ¿cómo yo voy a salir a actualizarlo, a llamarlo? Entonces tú dirías, ¿vamos a patear a los clientes? No. ¿Qué hace? Le mete una presión al área comercial diciéndole, dame un plan para rentabilizar a estos clientes a 6 meses. Si en 6 meses tú no me lo haces rentable, lo voy a invitar a que vayan a otra organización. O le puedes mostrar, estos son tus clientes rentables, porque nosotros tenemos la visibilidad de todas sus transacciones y estos son los que son rentables para ti. Entonces, quizás enfócate en ese tipo de cliente. Por ejemplo. Exacto. Entonces, pero fíjate que tú tienes la carga regulatoria de que ya están creados y ya tú tienes que actualizarlo. Entonces, como tú tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo a actualizarlo, tú tienes que decidir. La decisión es una, o lo rentabilizas con un producto específico para hacerlo rentable, o tienes que desmontar el riesgo. Y ahí viene el famoso tema que yo sé que duele, que es el de-risking, pero no un de-risking irresponsable, es un de-risking de rentabilidad. Sí, más comercial. O sea, es más comercial. Fíjate, no es una decisión mía. Es que si no puedes sostener ese riesgo y no es rentable, la lógica te dice costo, beneficio, riesgo. Tiene que hacer esa triada para que tenga totalmente sentido. Sí. Carol tenía un indicador así. Creo que está muy calladita la doctora Carol, pero... Qué bueno. Entonces, literalmente... Estoy escuchando. Estoy dándole espacio a Ramón para que ponga en la audiencia toda la información, toda esa descarga de información que él tiene en su gestión, exactamente, y que sea, yo sé que va a ser de mucho provecho porque yo digo que eres y más en esta parte, ¿no? De cómo conjugar cumplimiento con el negocio y no como que somos agua y aceite, ¿no? De que no podemos coexistir, de que nosotros no agregamos valor, que nosotros no somos un profit center, sino un área que genera costos. Entonces creo que estamos haciendo un coco wash, lavando el cerebro. Y fíjate cómo conecta ese tema. Fíjate cómo tú con esos tipos de indicadores comienzas a agregar valor, comienzas a decirle al negocio dónde enfocarse, comienzas a decirle al negocio, oye, aquí tú tienes clientes de bajo riesgo muy rentable, acelera. O sea, son clientes de bajo riesgo que tú puedes darle más producto, crúzalo, dale más producto. Aprovecha que son de bajo riesgo y dale más. Entonces, cuando tú le llevas esa información al negocio constantemente, te ven como parte de ello. O sea, no hay información que te van a ocultar, te van a llamar para consultarte y ahí se va generando una dinámica. Hay un indicador muy bueno, como tú sabes que la tendencia ahora es la venta, el open market, la venta digital, la tendencia es a vender masivamente. La realidad es que eso se hace a través de los leads, la base de datos. Entonces, cumplimiento tiene un aporte importante en ese sentido. ¿Por qué tú, oficial de cumplimiento que me estás escuchando en este podcast, no comienzas a ser proactivo y dice a esa área de base de datos, compárteme la data de prospecto? Vamos a hacer una depuración masiva y vamos a ver el nivel de calidad de esa data. Oh, wow. Y fíjate cómo ya tú generas un ratio donde dice, óyeme, ese proveedor de data, creo que hay que cambiarlo porque más del 10% de lo que llega son PEP. Fíjate, no estoy diciendo que son malos, pero está muy inflada a clientes de alto riesgo. Y ahí tú comienzas a asesorar al área de data mining para que hable con el proveedor que le provee data, para que la data sea más estructurada. Fíjense cómo un área de cumplimiento, primero, depuró y excluyó lo que no está acorde a su apetito. Agregó valor. Segundo, le diste el dato de que ese ratio con ese proveedor comienza a incrementar. Vamos a probar otro y comienza a ver que el proveedor tiene un ratio más alineado a tu estrategia. Por eso digo que los indicadores nos permiten medir gestión, nos permiten tener alerta temprana y nos permiten aportar valor sostenible para el negocio. Y desde esa postura, totalmente vamos a más que ser parte del cambio, vamos a liderar el cambio desde las áreas de cumplimiento que tienen demasiada información disponible, pero con un uso
muy pobre de la misma. Entonces lo que nos toca es estructurar esto como parte de un relanzamiento de la función de compliance en tu organización, ya visión 2026. Qué bien, qué bien. Y esa parte, Ramón, bueno, no sé si todavía tienes algo que te falta No, creo que para no saturarlo mucho, No, porque es que sé está muy bien, está súper, está súper. que son retadores, pero Yo me quedé logrables. pendiente de las alertas tempranas. Quería ahondar un Sí, poco en esa parte. No sé si, no me acuerdo si profundizaste ahí o si puedes descubrir un poco lo que tú buscas cuando se trata de alertas tempranas. sí, la tendencia de un oficial de cumplimiento, digo yo, o converso con la doctora Caro, un oficial de cumplimiento disruptivo y del futuro, Ujú. va orientado a que tú tienes que incluir la gestión de riesgo primero como parte natural del negocio, no como un paso más o como un obstáculo, sino como parte natural del negocio. Entonces tienes que entender cómo la organización hace el negocio. Entonces cuando tú entiendes cómo la organización hace el negocio, ya tú puedes ser mucho más proactivos que reactivos. Yo sé que nos han enseñado históricamente a prevenir. Yo creo que podemos ser proactivos porque ahora la tecnología nos lo permite. Entonces, esa alerta temprana en los KPI va orientada en cómo tú formulas el indicador. Si tú formulas el indicador, por ejemplo, que es algo que tengo yo en mi oficina, cada vez que yo entro voy a una pantalla donde están todos mis indicadores de alerta temprana y siempre están en rojo y en amarillo. Pero ese rojo no es un rojo de riesgo materializado, no es que me estoy acercando Ujú. a mi tolerancia acorde a mi capacidad instalada para reaccionar y que eso no ocurra. Me explico mejor. Consulta de los corresponsales. Los corresponsales hacen consultas. Te dan 30 días para atender la consulta. Mantener la relación de corresponsalía es un tema estratégico. Ok, Ujú. 30 días. Mi indicador de alerta temprana comienza a ponerse en amarillo al 10º día que yo no atendí. Al 10º. Fíjate que tengo 30. Ujú. Se pone en rojo en el 20º día. Fíjense que aún ya si yo no me movía la acción en amarillo, ya en rojo tengo que moverme la acción. Ahora yo no puedo saber que yo lo programé así y por eso tengo más tiempo. No. Es una cultura de que rojo, muévete. Entonces me muevo y fíjate que termino resolviéndolo al 22º día. ¿Cómo está mi relación con el corresponsal? Cuando tú le Perfecto. entregas, Ujú. perfecta. Claro. No, y si tengo que incumplir, porque tampoco quiero que mi audiencia crea que esto es Disneylandia, para nada. Pero créame que en el 22º día, cuando me explican el caso, mi equipo, ya yo digo con el olfato, esto no da. Ya yo estoy levantando el teléfono, llamando al corresponsal. 28 días antes, diciéndole el reto que tengo, los paliativos que le ofrezco en lo que el cliente llega de Dubái que está de viaje. Ujú. Comunicación proactiva, confiable, transparente, que genera confianza. La relación con el corresponsal siempre es buena por la parte de control. Ok, Entonces, ese es un punto, ejemplo práctico. esa Sí. fórmula que tú acabas de dar me parece genial y quería, porque mi pregunta, la siguiente era, pues dentro de tantos indicadores, como tú dices que a veces tu consejo te dice la flexibilidad, perdón, la tolerancia es cero, ¿no? Pero como tú bien acabas de decir, pues hay que tomar acciones, hay que usar la comunicación, que eso te da la flexibilidad de que cuando pues tú ves que algún indicador te va a fallar, tú puedes tomar acciones paliativas, ¿no? Puedes hablar un poquito de esa cultura, de como para que la gente también entienda que dentro de este mundo no generalmente todo va a salir exactamente como salen los indicadores, pero está Exacto. ya en la experiencia, en la astucia del Exacto. gerente, ¿no? De poder tomar las Correcto. acciones necesarias, pues, ¿no? Y los equipos empoderados, porque Ujú. ya el equipo tiene que sistematizar el cómo, la casuística que ocurre Ujú. que te puede afectar el indicador. Pero como tú estás aguerridamente pendiente de tu indicador, ya tú la ves venir. Ya tú ves el primer síntoma, el segundo síntoma, ya
pues tienen que pasar a la acción, tienen que pararte de la silla. Claro. Por ejemplo, un equipo, yo promuevo mucho a equipos que se paren de su silla a resolver problemas, no a mandar correos. No se puede estar mandando correos de todo. Eso es una gestión muy, muy, para mí, ya casi irresponsable. Yo mandé un correo, no, párese. Asegúrese. Y, Pues. muévase. No tengo que ir yo, no tiene que ir el gerente. Usted tiene la autonomía como área de control que está cuidando un riesgo de moverse, hablar con quien usted tenga que hablar para que sea atendida su solicitud. Claro. Entonces, ese tema te hace mover, te hace siempre mover, y por eso genero el orgullo cuando tú ves que el indicador está en tal. Y suena fácil, pero lo que lo movemos, sabemos a qué esfuerzo, claro, y a qué consecuencias se generan. Y como sí, tú dices, se establece esa comunicación que me gustó mucho lo que dijiste, una comunicación que establece confianza, que es transparente, ¿no? Claro. Y eso hace que las cosas se muevan y te da la credibilidad, pues, ¿no? Entonces, exacto. Y también hemos tenido casos, porque yo tengo, cuando yo hago rendición de cuentas, que son mensuales, muy ácidas, con mi equipo, rendición de cuentas ácidas, con mi equipo, que me preparo para demostrarle que falta más, que tenemos que hacer más, que así no es suficiente. O sea, yo me preparo para retar al equipo. Uh-huh. O sea, fíjate, tú dirías, yo voy a la sesión, ya yo vi los resultados, ya yo leí cómo lo lograron, porque otro tema que tenemos en la gestión de indicadores es que, ok, cuéntame cómo lograste el verde. Tú dirías que se habla nomás de los problemas. No, cuéntame cómo lograste el verde. Y créeme que va a haber algo incoherente. Y si hay algo incoherente con otro indicador, porque los indicadores, recuerda que también son espejos y se cruzan, no puede ser que aquí tú estés bien, allí estés mal. No, o viceversa. No hay forma. No me lo cuentes. Y yo te puedo demostrar cómo la cultura, como por ejemplo, el indicador de actualización, el indicador de cultura está verde, pero tú tienes pendientes, porque te van a salir. ¿Cómo tenemos backlog? ¿Cómo? Pues explícame, no lo entiendo. Uh-huh. Entonces, el indicador tiene que recoger la realidad, no, y a veces la realidad se recoge alterando el indicador. Y tú dirías, oye, Alberto, ahora sí me complicaste. Sí, te voy a complicar. La fórmula del indicador, porque acuérdate que tú tienes que tener un banco de indicadores con su fórmula, sus mediciones, eso es transparente. Pero si el indicador se queda corto y no está capturando una realidad, tú tienes como supervisor responsable que afectar el indicador. Uh-huh. Mira, él da verde con su fórmula, pero tú sabes que no es verde, porque falta esa parte, aféctame el indicador. Entonces, esa cultura de rendición de cuentas, de transparencia, de decir la realidad para movernos a la acción, mantiene un equipo siempre como el salmón, fresco. Fresco, no se puede comer salmón que estuvo estancado, no se puede comer salmón casi que no nadó. No, fresco es que estuvo siempre en movimiento, tratando de llegar a su mejor hábitat o corriéndole a su depredador. Por eso el salmón es fresco. Entonces el equipo tiene que estar siempre retado, y yo me considero una persona que reta mucho a los equipos, que he ido también evolucionando hacia el reconocimiento, porque como digo, no soy perfecto. Ahora como líder tengo ese compromiso hacia el reconocimiento, porque al ser siempre retador, en los equipos también se pueden desmotivar. Entonces, cuando tú analizas el clima organizacional, que es un indicador importante, mira, se me estaba olvidando, cuando tú mides cuál es el clima del área y tú ves que el área te está logrando los indicadores operativos, pero el clima está mal, dígame cuál es el síntoma, señor Nelson. Rotación, siéntate a esperar la rotación. ¿Qué otro ratio? ¿Cuál es el índice de rotación de tu equipo de compliance? Tú necesitas un equipo de compliance estable. Tú necesitas un equipo de compliance feliz para que pueda gestionar esto. Entonces, yo por experiencia me di que tenía muy buenos los indicadores de gestión, pero tenía el clima mal. ¿Qué me tocó? Yo trabajar mi liderazgo para ayudar a reconocer, a buscar el balance vida-trabajo en ellos y entender que el nivel de exigencia variaba desde el tipo de generación que era. Si era un millennial, si era un centennial, si era un baby boomer, si era mujer, si era hombre. Y yo tuve que aceptar eso, aún con los resultados positivos,
que me daban el ego de que, bueno, estamos bien, vamos para adelante. No, espérate. Cuando tú te sientas a escuchar y luego ver el feedback constructivo de la persona, te dices, wow, espérate, me toca hacer mi plan de acción también. Claro, hay una parte humana que no puedes obviar, pues, ¿no? No, pero es un ratio, que es el indicador el engagement, el famoso engagement, que es la cultura y el clima organizacional, que como clima, a veces está soleado, a veces está lluvioso. Ahora, ¿qué tipo de liderazgo se necesita para el día soleado? ¿Qué tipo de liderazgo se necesita para el día lluvioso? Y ahí que el oficial de cumplimiento de estos tiempos tiene que entender que el estilo de liderazgo debe fluctuar acorde a la estacionalidad, al clima y al periodo de gestión. Yo soy un líder que cuando estoy en cierre de mes, por ejemplo, cierre de mes, mi pronegocio se multiplica por 100. Yo ando llamando a todas las sucursales, tú no tienes nada ahí, manda los casos, no lo dejes para el último día, vamos a lograr darle la bienvenida. Y fíjate que yo soy que llamo y hasta que todo el que tenía algo parqueado por ahí, bueno, que me falta un documento, mándelo. Vamos a ver si se puede gestionar aún con el documento pendiente y usted se queda con el compromiso dentro del SLA de resolverlo. Tú ves, fíjate, eso soy yo que me pongo a mover a la sala de negocios. Bueno, me llené de trabajo. Ahí está mi equipo que pudiera decir molesto, pero ya me conocen. Si no hubiese hecho toda la llamada, cerramos el mes con 3 trabajos, con 3 pendientes, vamos a decir. Ahora tenemos 80, tenemos que trabajar sábado. Pero, bienvenido a lo que es gestionar una organización que está enfocada en resultados y que ese crecimiento de rentabilidad, de eficiencia, se traduce en mejores condiciones para los colaboradores, porque van a poder pagarle más salario, porque van a poder darle más beneficio, y eso el equipo tiene que entenderlo. Entonces, eso es algo que se hace a través de métrica. Ahora, eso ocurre siempre con una priorización. Negocio, me dijiste que tenemos para este cierre de mes, para hoy, 20 casos. Dame la priorización, dame el 1, dame el 2, dame el 3, dame el 4, priorízalo. Y yo voy a administrar mis recursos para atender aquello que es más importante para ti. Qué bien. Quizá no pueda atender los 20, pero créeme que me voy a trabajar para trabajar tu 80-20. Entonces, eso genera cercanía, seniority, equipos enfocados en resultados, y todo eso se hace a través de ratios que son medidos también por terceros. Como te dije, el de cultura lo mide capital humano, el de atención al socio, el de atención al cliente interno lo mide el área de experiencia. Fíjate que tú tienes el de la madurez del programa de cumplimiento lo mide un auditor externo, independiente. El de la efectividad de los controles lo mide el área de riesgo operacional y eventos potenciales. O sea, no tampoco que yo tengo indicadores que están en mi cancha, ¿no? Yo tengo indicadores que son externos, sí. Externos que también me retan. Y concluyo con esto, señor Nelson. De nada sirve tener todos los indicadores de compliance en verde y que el negocio no esté ocurriendo. No somos la organización que vende mejores prácticas de compliance. Somos una organización que vende experiencia del cliente, que vende productos financieros, que tiene que ser sostenible. Por eso que tenemos que, en las áreas de control, entender que el logro de los objetivos comerciales puede ser un indicador switch del logro de los objetivos individuales. De nada sirve un objetivo individual cuando el objetivo colectivo no se logra. Porque ahí tú no estás trabajando en equipo, sino que cada quien está cuidando su rol. Y eso no hace que el logro de los resultados sean sostenibles en el tiempo, ni así no se hace cultura. Muy bien, muy bien. Definitivamente. Y todos esos indicadores, Ramón, los construyes tú mismo. Tienes una herramienta, porque dijiste hace un rato, bueno, yo llego y veo en mi computadora, tú tienes dashboard. No, en una pantalla de 40 pulgadas que lo ve el equipo entero. Fíjate que el indicador es para que ellos mismos se vean. Ellos son los que se van a ver. Fíjate, no con el miedo. No puedo estar rojo. Sí, estoy en rojo, pero está en verde al final de la tarde, jefe. Ese challenge es natural entre ellos. El área de debida diligencia está verde, el del control de monitoreo está rojo, señores. Compitan.
¿Pero qué herramienta es, Ramón? O sea, bueno, ¿qué herramientas? No, nosotros utilizamos, ¿cómo se llama? Power BI. Ajá. Entonces usamos Power BI y utilizamos la parte de visualización y se crea ya un indicador en ese sentido. Ok. Sí, sí. A veces hacemos Python para otro tema, pero más Power BI. ¿Y la construcción tecnológica de estos indicadores te apoya Data Science? Sí, claro. No, ya yo tengo a alguien en mi equipo muy bueno, que lo hemos llevado a ese nivel de ser y puya eso muy bien. Y no necesitamos muy poco soporte, pero sí hay temas de acceso. Tú sabes que se necesita seguridad de la información, si hay un tema de base de datos, otra área, pero ya como área soporte. Y se necesita el compromiso de todo el equipo y la ética para que den el input correcto en el Excel correcto para que se alimente el indicador correcto, porque eso parte de eso, de equipos de alto desempeño que no le tienen miedo al conflicto, que no le tienen miedo a rendir cuentas, que tienen alto estándar de transparencia y de ética. Y por eso que yo soy implacable ante alertas contrarias de esa índole, porque el eslabón más débil de la cadena te puede hacer vulnerable. Si alguien tiende a ser poco transparente, poco confiable, no puede estar en compliance. Porque aquí la materia prima de nosotros es la confianza, la confidencialidad y esa parte de la seguridad de los datos. No podemos tomar decisiones sobre datos errados porque yo no quise quedar mal con el jefe. No sé si me capto. No, espérate. Por eso, cuando yo te preguntaba al principio si tenías un equipo para esto, era porque eso también lo conversamos con Carol. ¿Cómo el proceso de validar esos indicadores? O sea, ¿están siendo actualizados en tiempo real? ¿O hay un proceso de validar si la data está bien como para saber que el número está saliendo bien? Nosotros hacemos un assessment interno. O sea, el gerente, el gerente hace un assessment interno, o sea, hace una autoevaluación y toman muestreos y por ahí podemos ver síntomas. Y después, como siempre, yo recibo 5 auditorías al año. Es poco probable que un auditor no me diga algo que yo no lo amarre a un indicador. ¿Me explico? Oye, no hay forma. Si a mí me dijo mire, encontramos expediente desactualizado. ¿De qué mes? ¿Cuándo crearon el cliente? Cuando tú buscas la causa raíz del hallazgo, tú te vas a dar cuenta que el control no fue bueno y parte del control es el KPI. Entonces ahí tú acercándote a realidades, claro. ¿Entiendes? A realidades de confiabilidad y transparencia. Sí. Pero tu espejo, como te digo, es que si los indicadores están en verde y vino un auditor y vio y encontró oportunidades, tú puedes estar seguro que los indicadores no están recogiendo el 100% de lo que está ocurriendo, lo cual es también una premisa declarada. ¿Me explico? Claro. O sea, yo cojo una muestra y puede ser que el auditor coja otra y no coincida. Ahora, ya yo me sé el criterio de muestreo de los auditores y ese criterio de muestreo yo lo utilizo para tratar de coincidir, para que mi indicador sea más cónsono con la realidad. Claro. Pero sí, ocurrirá momentos que las muestras te sorprenden y expone que el indicador no recogió esa realidad, pero no fue por falta ética, sino porque las muestras no coincidieron. ¿Me explico? Sí, claro, sí. Sí, eso bueno, se entiende, pues eso siempre puede pasar, pues, sí. Se corrige. Y mejora continua. Sí, se ajusta. Constantemente. Se manda a ajustar las muestras. Antes cogíamos 5, ahora cogemos 10. Antes nada más cogíamos por sucursales. O sea, esto es de constantemente ir reinventándose. Por eso que quiero cerrar con esto. No sé si lo ven oportuno. La especie que sobrevive no son las más fuertes ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor a los cambios. Pensar estratégicamente permitirá a tu empresa desarrollar sus capacidades para encarar el cambio con flexibilidad e innovar para crear un nuevo valor.
Y eso es lo que perseguimos constantemente. Mejorar, adaptarnos y crear un nuevo valor en la medida que nuestros indicadores reflejen que existe una oportunidad para crear ese nuevo valor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Carol, no sé si quieres, o sea, ¿te queda algo como por preguntar? No, después de este cierre, nada más que Hay que agradecer poner por un el audio de tiempo. aplauso. Exacto, por el tiempo, por la disposición. Sé que este espacio le comentaba a Nelson, vamos a hablar de indicadores. Y yo no, aquí tiene que estar Ramón, porque Ramón es muy de números, es el lenguaje de la audiencia en la que nosotros servimos, ¿no? Y cuando tenemos una narrativa distinta, se complica la comunicación y hacer esa sinergia entre cumplimiento y negocios. Y para poder llegar, como dijiste, es importante la comunicación y tener esas habilidades blandas, porque ya por definición y como se ha contextualizado en el imaginario colectivo, nosotros somos un área de confrontación, de control, de hacer la vida imposible al negocio y cambiar esa narrativa, hablarles en el lenguaje que ellos entienden y hacerles ver y sensibilizar y con nuestras acciones, ¿no? No solamente desde la palabra, de que nuestro trabajo es protegerlos, proteger el negocio, proteger a las personas y proteger a los accionistas, al igual que los depositantes que confían en nuestra entidad. Nosotros no estamos para vetar, nosotros no estamos para decir que no, nosotros estamos para entender y para ver cuál sería el próximo paso que hay que dar. Muchas veces, y esto no quiere decir que a todos le tenemos que decir que sí, pero sí en la medida de lo posible tener ese lineamiento. Muchísimas gracias, Ramón, por el espacio. Creo que vamos a tener que hacer dos, una parte uno y una parte dos. Ha sido muy enriquecedor, muy innovador esa parte o todo lo relativo a la estrategia y posicionarnos como un ente estratégico de nuestra entidad, definitivamente que dará muchísimos frutos en la gestión. Sí, yo quiero agradecerte, Ramón, por el tiempo, por el apoyo, porque estamos empezando con esta iniciativa del podcast. Bueno, y para aquellos que nos escuchan, este capítulo es parte de lo que llamamos la primera temporada. Quisimos como dedicar los episodios, las entrevistas a ciertos tópicos en particular, ¿no? Pero vamos a seguir indagando en otras áreas, pues, ¿no? Así como estamos hablando de métricas, pues me imagino que en algún momento vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de monitoreo, todas estas cosas, pero preferimos como que ordenar los tópicos para poder exprimir todo el conocimiento y te agradecemos muchísimo el tiempo porque obviamente toda tu experiencia es enriquecedora para la gente que nos escucha y le da mucho valor al podcast y así que de verdad que muchísimas gracias. Excelente, declaro que este podcast va a evolucionar, va a crecer y va a cumplir su propósito, que es aportar valor, educar y crear sembrar esa semilla en todos los profesionales del compliance de que no podemos seguir haciendo lo mismo. Necesitamos comenzar a pensar diferente y a ejecutar nuestro programa de una manera diferente, porque como dijo el señor Edward Deming, no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide, no se puede medir lo que no se define. Definan un plan estratégico, mídanlo a través de indicadores y le haga seguro que los niveles de efectividad y madurez serán cada vez mejores. Súper. Muchas gracias. Súper, gracias a ti. Y bueno, dejamos las puertas abiertas porque la otra cosa que tenemos en mente, que bueno, vamos pasito a pasito, pero nosotros queremos crear comunidad aquí y sabemos que Carol y yo no somos los más expertos en todo, entonces sí tenemos pensado abrir el espacio para que haya un podcast, por ejemplo, enfocado quizás en liderazgo, en cumplimiento y quizás lo puedes llevar tú, por ejemplo. Cada quien puede tener su espacio, su espacio aquí y lo que nuestro trabajo va a ser apoyarlo técnicamente, sobre todo para que salga y ustedes tengan también espacio de compartir pues lo que ustedes piensan, todo su conocimiento, pues, ¿no? Cuenta con nosotros y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana, igual
están en su representación muy, muy alineada a este tipo de propósitos, por lo cual poder contar incondicionalmente siempre con nuestro tiempo y con nuestras energías. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la atención y estamos muy, muy, muy contentos de este espacio y de todo lo que hemos hablado hoy con Ramón. Hasta la próxima. Gracias a ti. Buenas noches.